Y ahora sí, entremos en el tema que nos ocupa. ¿Por qué? Porque como le decía, este es un culto de Santa Cena, es el culto de Santa Cena de la segunda mitad del año. El tiempo ha pasado raudo y veloz. Y no sé si hemos alcanzado a hacer todo lo que teníamos planificado. La cosa es que a veces estamos viviendo al apuro, porque parece, no estoy anticipando una de las señales antes del fin, pero parece que los días se van acortando, ¿no es cierto? Es decir, tenemos tantas ocupaciones que no todo logramos hacer y a veces nos rendimos porque decimos, vea, ya pasó medio año y ha quedado pendiente tal o cual situación. Bueno, nunca es tarde para ponernos al ritmo de la aceleración del tiempo o para organizarnos. Pero ¿cómo saber si estoy bien o si estoy mal, si he logrado o no he logrado los objetivos, metas, si es que los tenía, obviamente? ¿Sí? Pues a estas alturas del año yo creo que es pertinente que nosotros podamos hacer un selá. ¿Usted sí sabe lo que es un selá? ¿Le ha visto al selá en algún lado? El selá es esa porcioncita que está a un costado de algunos versículos del libro de los Salmos. No todos los salmos tienen esto, pero la mayoría tienen un selá. ¿Sí? Hay 2, 3, 4, 5 versículos y un selá. 3, 4, 5 versículos, otro selá en algunos salmos. Este selá es una pausa. Desde el punto de vista musical, es una pausa que permite cambiar de tono. Por eso usted puede darse cuenta, ¿no?, que comienza un salmo pidiendo misericordia, piedad a Dios, Dios mío, líbrame de los enemigos, etcétera, etcétera. ¡Pah! Hay un selá y a continuación dice, porque mi corazón está confiado en ti, porque yo dependo de ti, etcétera, etcétera. O sea, hay un cambio de actitud. Ese es el selá. Yo creo que en medio año es pertinente hacer un selá, ¿sí? Es decir, hacer una pausa, pegar una miradita introspectiva y retrospectiva para saber cómo vamos. ¿Cómo vamos en la vida? ¿Sí? ¿Cómo nos va en el desarrollo de lo cotidiano que a veces no nos damos cuenta? Podemos ir en deterioro, pero como es todos los días no nos damos cuenta. O podemos ir en un buen rumbo, en una buena dirección y tampoco nos damos cuenta. Por eso es necesario un selá. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 13, el último capítulo de 2 de Corintios. Y permítame dar lectura únicamente de un versículo, del versículo 5. Luego estaremos abordando otros versículos, pero comencemos con 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. ¿Tenemos todos, amén? 2 de Corintios 13, 5 dice así. Me sigue por favor con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Sí? Entonces creo que este punto de partida para mirarnos es muy bueno, tanto porque es un culto de Santa Cena en el que la palabra de Dios nos pide que nos examinemos antes de pasar a servirnos de la cena del Señor, y siendo pues el término de un primer semestre, yo creo que es pertinente que nos examinemos a nosotros mismos y que nos probemos a nosotros mismos. Dice, o no sabemos que Jesucristo está en nosotros, es decir, Dios conoce todo, aún las intenciones de nuestro corazón, porque está en nosotros. Y si no está en nosotros es porque no estamos en la fe, o porque somos reprobados, ¿sí? A este tema yo me he permitido llamarle una auditoría interna integral. Una auditoría interna, integral. ¿Por qué? Porque creo que la palabra auditar resume bien tanto lo que nos exhorta el versículo 5 que acabamos de leer, de que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos, porque el concepto mismo de auditar nos da los parámetros correctos para poder examinarnos y probarnos, ¿no? Si yo no le diera el concepto de auditar,
y aquí hay auditores, unos todavía activos y otros pasivos, gente que ha trabajado en la Contraloría General del Estado, cuando la Contraloría era un ente de control, ¿sí? Y van a entender plenamente, pero nosotros vamos a conocer y a saber plenamente lo que implica auditar, ¿no? Auditar es examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por la ley, ¿sí? Auditar es examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por la ley, ¿sí? No sé si la Carlita puede corroborar, Carlita Coloma, la gran auditora que está con nosotros aquí, puede corroborar y está de acuerdo con mi concepto, ¿no es cierto? O con este concepto, no es mío, en realidad este concepto es del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Le resumí para que sea más entendible porque había unos conceptos mucho más amplios, ¿no? Y mucho más técnicos, entonces dije, de gana me voy a meter en Honduras, más bien, dejémosle así. Cuando la palabra de Dios nos pide que nosotros nos examinemos, ¿sí? Es eso lo que tenemos que hacer, es comprobar si efectivamente nuestra vida, claro, aquí en auditar dice que es una gestión económica, por eso es que yo al título de esta prédica le he llamado una auditoría interna integral, porque no nos vamos a remitir única y exclusivamente a lo económico, es más, creo que no nos vamos a remitir a lo económico, sino a lo espiritual, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Entonces, es examinarnos a ver si nuestras vidas, ¿sí?, se están manejando de acuerdo a la ley de Dios, en este caso. Porque el examinar no es de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mis parámetros, de acuerdo a mi creencia. Sencillamente yo podríamos emitir un informe, porque de un examen de auditoría se emite un informe, primero un borrador y luego el informe definitivo. Y el informe, si fuera a nuestro criterio, ¿no es cierto?, si es que el resultado, los parámetros serían los propios, podríamos terminar el culto en este rato y salir al bar a servirnos unas cosas muy exquisitas que hay el día de hoy y decir, yo creo que voy bien, que es más o menos como nos manejamos en el día a día. Y tristemente, que es nuestra reacción cuando hay algún problema en la vida, ¿no? Sabe que los problemas, las dificultades, los tropiezos, las pruebas sacan a flote quién verdaderamente somos, ¿no? Pero cuando no hay problemas, cuando como hoy nos hemos levantado en la misericordia de Dios, con vida, nos hemos dejado inquietar de Dios para venir a la iglesia y venimos acá y decimos, yo creo que estoy bien. Sí, y no pregunto a nadie, ¿no? Yo como papá, por ejemplo, preguntarles a mis hijos y decirle, ¿qué te parece, mi hijo? Yo creo que estoy bien. Y a propósito le comento que el día viernes, sin provocar ni mucho menos, conversaba yo con mi hijo el menor, el solterito, ¿no? Salíamos a hacer un asunto juntos y yo le comento una cosa y él me hizo caer en cuenta de mi gran equivocación. Entonces, wow, eso confirmó el tema que yo tenía en mente, ¿no? Y me dice, papi, estás súper equivocado en este aspecto. Yo le agradecí. Le dije, sí, mi hijo, tienes razón. Y le agradecí, ¿sí? Para que no crea que el pastor es implacable e impecable. ¿Sí? Que el pastor nunca se equivoca, que todo lo que el pastor hace... No, mi hijo que está más adentrado en mi vida me hizo notar y me hizo caer en cuenta, me dijo, estás súper equivocado, es más de una equivocación que vienes cometiendo de un tiempo acá. Yo no te he dicho nada, papi, pero ya que se ofrece, yo le terminé agradeciendo. ¿Por qué? Porque le digo, el examinarse, el autoexaminarse, el probarse uno mismo, no está bajo los parámetros que uno tenga, por más buena gente que uno sea, sino que es comprobar si esta gestión de vida que nosotros tenemos está acorde a la luz de la palabra. Por eso es que esta auditoría interna e integral que propongo nos hagamos cada uno al término de un semestre y al inicio del siguiente, tiene el propósito de ver que también estamos andando
¿Qué tan en cuenta estamos tomando que nuestra vida se desarrolla delante de los ojos de Dios? ¿Sí? Porque hay veces que parece que nuestras decisiones, actitudes, acciones que tomamos como que estuvieran ajenas a la mirada de Dios, a ese Dios que cuando estamos en problemas y en dificultades le decimos: Dios mío, ayúdame, socórreme, bendíceme, restáurame, sáname, o intercediendo por terceras personas, entrego, Señor, esta situación en tus manos. Ya, a ese mismo Dios al que le clamamos, le pedimos, le rogamos cuando tenemos problema, es el mismo Dios que en tiempo de paz, de tranquilidad y armonía y hasta de prosperidad también está pendiente de nosotros. Amén. Yo quiero leerle un versículo que habla precisamente de esta condición, de lo que Dios mira en nosotros, ¿sí? De tal manera que al hacernos esta auditoría interna, integral, hay por mantener la línea del tema, hay un contralor general que nos está mirando, ¿no es cierto? Que en este caso viene a ser Dios. Que Dios me perdone por compararle con nuestro contralor, pero de ningún modo he querido hacerle eso, ¿sí? En el Salmo 139, los versículos 23 y 24. El Salmo 139 es el salmo que se le conoce como la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios. Salmo 139, que es el salmo, le digo, de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. En los versículos 23 y 24, la palabra de Dios dice así. Aquí el salmista estaba haciéndose una auditoría interna, reconociendo que toda su vida estaba delante de Dios, al punto que él llega a decir, en ese mismo salmo, en otro versículo, dice: tus ojos miraron mi embrión, es decir, desde que yo estaba siendo formado como un ser viviente, Dios ya nos conocía, Dios ya sabía de nosotros, ¿sí? Pero ahora solo quiero apelar al versículo 23 y 24, que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una auditoría interna e integral. Pedir a Dios que nos examine, que examine nuestro corazón, que pruebe aún nuestros pensamientos, es decir, las intenciones de nuestro corazón, ¿sí? Y que se emita un informe. Y si en ese informe, el borrador de informe de la auditoría, mira que si hay camino de perversidad en nuestras vidas, en cualquier área, pues también el informe contiene recomendaciones, es decir, cámbiame y hazme caminar en camino de justicia, ¿sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ese es un primer parámetro para examinarnos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son las intenciones que tenemos? Muchas de ellas llegamos a ejecutarlas, otras no, pero hay intenciones de nuestras vidas. Y esos pensamientos que tenemos no son sino el resultado de la información que nosotros recibimos. Entonces, ¿cuál es la información que estamos recibiendo? ¿Cuál es la información que acapara nuestra mente? La que viene de redes sociales, la que viene de las series de Netflix o de las distintas plataformas, la que viene de las conversaciones que yo tengo. ¿Qué tipo de conversaciones tengo? Aparte de las necesarias, ¿no? En el trabajo son conversaciones necesarias, en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera. Pero las otras conversaciones que son quizás las que inquietan mi mente, ¿cuáles son? Porque dice: examíname, oh Dios, mi corazón. Y el corazón es la mente del ser humano, ¿no? No es el músculo que bombea la sangre. Entonces, sí sería bueno que nosotros examinemos esos aspectos. ¿Qué información estoy permitiendo que entre y se quede y yo la desarrolle y la mantenga? ¿Sí? Yo sé que estamos expuestos a una lluvia de información diariamente, pero ¿cómo estamos contrastando o contrarrestando, mejor dicho, ¿sí?, esa información? También le estoy metiendo buena información, como por ejemplo las buenas nuevas de Dios, que es el Evangelio. También estoy metiendo esa información.
En algunos aspectos de mi vida busco información correcta, como por ejemplo la Biblia, para tratar de manejar aspectos como relación con pareja, relación con familia, mis finanzas, en fin. ¿Qué tipo de información yo estoy aceptando de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice? Porque eso es auditar, ¿no es cierto? Es examinar si lo que yo estoy haciendo está acorde con una ley que debe regir mi vida y que es la palabra de Dios. ¿A dónde acudo cuando tengo problemas? ¿A la palabra de Dios? ¿A alguien que sabe de la palabra de Dios? ¿O yo creo que la resuelvo a mi manera, a mi modo y si salió bien y si no también? Porque así como se acierta, se falla. Si uno tiene ese criterio, yo creo que el resultado de una auditoría interna e integral como deberíamos hacerlo, al menos semestralmente, va a ser un informe bastante crítico. Y obviamente debe tener muchísimas recomendaciones de cambio, que cuando hay muchas recomendaciones no es tan fácil enmendar, no es tan fácil corregir. El otro aspecto que menciona ahí, ¿sí?, es las decisiones que nosotros tomamos. Cuando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino. Es decir, y ve si después del pensamiento, si después de toda la información que tengo, sí, el camino que tomo, o sea, las decisiones que yo tomo, las actitudes que tomo, son igualmente las correctas conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere que maneje mi vida. ¿Cómo son mis decisiones? ¿Cómo han sido mis decisiones en este semestre? ¿Sí? Si esas decisiones han sido conducentes al cumplimiento de la voluntad de Dios, si esas decisiones han tomado como prioridad lo que la ley de Dios dice, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, o han sido unas decisiones que han pretendido simplemente satisfacer mi naturaleza humana, ¿no es cierto?, mi carnalidad. Son decisiones que las he tomado sobre la jugada, no me he detenido a pensarlas, ni mucho menos, o son decisiones que ni siquiera tenían un parámetro para tomarlas. ¿Cómo han sido mis decisiones en este primer semestre del año? Y puedo ver en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? A lo mejor a estas alturas usted venía con la intención de decir, vea, pastor, ¿no tendrá unos $10,000 que me preste? Porque mis decisiones económicas en este año, no han sido las mejores. Por hablar de algo, ¿no?, que nos aflige mucho la parte económica. ¿O cómo han sido mis decisiones en cuanto a mi familia? ¿Somos felices, vivimos en armonía, en paz? O a lo mejor el informe arroja que nosotros sí tenemos que coger las charlas que van a comenzar desde el 31 de julio para la pareja y para la familia. A lo mejor, quizás. Por eso proponemos hacer una auditoría interna e integral y proponemos también alguna solución en alguna área de la vida. ¿Aló? Pensé que fueron arrebatados y que yo me quedé como no oigo ni lo que vuela un mosco. Así mismo se queda uno cuando los auditores llegan a la institución y ya van a leer el informe, el borrador de informe. Estamos reunidos todos los funcionarios que tenemos. Hablo porque me pasaba a mí cuando trabajaba secularmente, ¿no? Y ya entraba el equipo de auditoría, era el terror el equipo de auditoría, ¿no? Va a venir la Contraloría, ¿sí? Porque le buscan la quinta pata al gato también, ¿no? Y el rato que se comenzaba a leer el informe era así como ustedes. Y uno se queda, no sé si han enfrentado, personas aquí han enfrentado alguna vez un informe de Contraloría de la gestión en la función pública. Sí, y pendiente de dónde veo los documentos para poder justificar. A propósito de este tema, me acordaba de esas épocas y digo, no decía, gracias a Dios que ya no enfrento eso. ¿Sí? En parte sí, pero ahora enfrento un informe de borrador que puede presentar el Espíritu Santo respecto de mi vida. En el otro caso, podía tener sanciones pecuniarias o hasta cárcel. ¿Y en este caso? ¿Qué tipo de sanciones tendré? Si el resultado de una auditoría interna mía, examinarme, probarme a mí mismo, es pésimo el informe.
Ah, no, no pasa nada. No, sí pasa. Ya vamos a ver. ¿Qué arrojará el informe de auditoría interna e integral en cuanto a mis relaciones personales en este semestre? ¿Habré recuperado la confianza que perdí por decisiones mal tomadas antes? ¿Habré incrementado el amor, respeto, comprensión, ayuda, solidaridad y apoyo con los que me rodean, comenzando con casa, con mi esposa, con mis hijos? ¿Hay armonía en lo que de mí ha dependido? He tratado de estar en paz con todos, eso dice la palabra. Por eso le digo que la auditoría es hacer examinar si los procedimientos, si lo cotidiano de nuestra vida está apegado a la palabra de Dios. ¿Estoy en paz con mi familia? ¿O no? Este semestre ha servido para darme cuenta de que ¿dónde estuvo mi cabeza cuando me fijé en ti? Y ella opina lo mismo. ¿Cómo estará el resultado, no? En cuanto a nuestras relaciones personales? Y como les veo que están un poco bravos y eso vaya a ser que les impida que vayan al bar. Porque en el bar la vida es más sabrosa, sí sabía eso, ¿no? De hecho, usted ya va a escuchar el menú que tiene para anunciarnos luego Luisito, que está dirigiendo el culto. Pero ese dejémosle para luego. Porque quiero comenzar a culminar este tema con este último parámetro. ¿Sí? No solo lo que hay en mi corazón, que es un primer parámetro, y que el Salmo 139 nos insta a que así lo hagamos. Cuando honestamente le decimos a Dios, examíname, oh Dios, no solo nuestras decisiones y mira si hay en mí algún camino de perversidad. ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? Comenzando con la familia, no es únicamente con la familia, comenzando con la familia, con la cercana, luego con los familiares, luego con las amistades, compañeros de trabajo, colegio, universidad, barrio, qué sé yo. Y la última, no porque sea la menos importante, sino para que esta nos quede más bien en la memoria, le dejé para el último, porque es la más importante. ¿Cómo está mi compromiso con Dios? ¿Le he dado la prioridad que Él tiene? ¿O vengo los domingos cuando tengo un tiempito? ¿He procurado tener una conversación con Dios diariamente? ¿Trato de conocerle más leyendo la Biblia? ¿He incrementado el tiempo de lectura de Biblia? ¿La lectura se ha intensificado? Es decir, ha pasado de ser lectura a ser un escudriñar de las Escrituras. ¿He aprovechado la oportunidad que me ha dado la Iglesia de poder involucrarme en un tiempo de conocimiento específico y más profundo de la Biblia? ¿O mi compromiso con Dios se ha remitido a ser religioso? Voy los domingos algún ratito que pueda y ya soy cristiano. Terrible. ¿Qué arrojará un informe de auditoría interna e integral en nuestro compromiso con Dios y en estos pocos parámetros que me he permitido dar? Obviamente, cuando una gestión es buena, cuando la auditoría dice se han hecho las cosas correctamente, el resultado es evidente, ¿no es cierto? Hay no solo un superávit en los recursos de la empresa, estoy hablando de la auditoría típica, hay un funcionamiento cabal y perfecto, ¿sí? Y una nota curiosa de la auditoría, ¿no? Es que la auditoría se encarga de ver solo si las cosas están mal. Porque si las cosas están bien, no es que en el informe se emite, dice que se reconozca y se emitan sendos memorandos de reconocimiento y gratitud. No, porque es lo menos que se debe hacer, ¿no? Voy concluyendo con esto. Si Jesucristo no es el centro de nuestra vida, lo más probable es que seamos reprobados. Acuérdense del versículo 5 del capítulo 13, que fue nuestro versículo inicial. Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe, probaos a vosotros mismos. Porque no se olviden que Jesucristo debe estar en nosotros y Él nos va a redarguir. Pero si no está en nosotros, a lo mejor somos reprobados. Entonces, como cristianos,
que es lo más importante en nuestra vida, ser cristiano. Es importante ser papá, ser mamá, ser hijo, claro, y cumplir la función, ser hermano, ser ciudadano, todo eso es importante, todas las áreas en las que nos desenvolvemos nosotros, ¿no? Las 4 grandes áreas en las que se desenvuelve el ser humano, la emocional, la física, también puede hacer una auditoría de cómo está su condición física, la alimentación estará buena, no estará buena, hay ejercicio, no hay ejercicio, nos hemos vuelto sedentarios, en fin, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, en la parte económica también, ¿no es cierto? No, gracias a Dios me va bien, sí, qué bueno, ¿sí? Y el nivel de generosidad en vista de que te va bien. No entremos en ese tema. Yo conversaba el otro día con Iván y él me sugería, me dice, pastor, ¿y cuándo habla usted de la parte económica en la iglesia? Le digo, me da miedo, porque solo cuando menciono un poquito, cambia el rostro, ¿sí? La gente comienza a respirar al ritmo de un Rottweiler. ¿Qué irá a decir el pastor en esto? Nos quiere pedir plata, ¿sí? Entonces le digo, como me da miedo, creo que estoy cerrando el oído a la voz de Dios, así que no vamos a topar esa parte, pero es una de las áreas de nuestra vida que hay que examinarla, ¿sí? El resultado de una auditoría presenta un informe, un borrador de informe en el que se detectan los errores que deben ser solventados sujetándose a las normas previamente establecidas. Es decir, Dios no nos va a pedir cuentas de algo que antes no nos haya dicho cómo tenemos que hacer. Ahora, lo bueno de la auditoría, ¿sí?, es que tiene un informe de borrador, o un borrador de informe, perdón, y luego sale un informe definitivo. El que nosotros hagamos en vida son borradores de informes. El final, que es inapelable, lo tomará en cuenta Dios al término de nuestros días o cuando Él venga. Por su iglesia, quizás seamos todos parte de la misma. Concluyo con esta recomendación que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, antes de pasar a la mesa del Señor, y que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procúrate con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.